Buenas tardes. Yo soy Lucila Abella de Santisteban, tibasoceña 100%. Aquí nací y aquí me quedé, en este remanso de paz donde se disfruta el olor de las flores y de los frutos de fe de Jehová, y el espíritu se recrea en el contraste de los cerros y de el valle de su nombre. En el día de hoy voy a referirme a un acto patriótico muy especial. Se trata de rendir homenaje al ilustre prócer de la independencia, don Francisco Borja Mariño y Soler, en sus 240 años de natalicio. Para llegar a ustedes me he hecho la pregunta, ¿quién es Francisco Mariño y Soler? ¿Y qué hizo este gran hombre tibaceseño por la patria y por la consolidación de la independencia? Bien, Francisco Mariño y Soler ha sido objeto de investigación y de detenerme en su estudio, que inicié considerando que un pueblo que conoce su historia es un pueblo culto y civilizado. Por esta razón, he dedicado una buena parte de mi vida a la investigación histórica y especialmente a la historia de mi pueblo. Así que escribí esta obra, Tibasosa, testigos y protagonistas de su historia, para retroceder 60 años y mirar cómo ha marchado el municipio en manos de quien ha tenido los destinos del mismo. Después me ocupé de la investigación de este personaje de perfil internacional, el doctor Jorge Palacios Preciado, para narrar su vida y su legado historiográfico archivístico. Es una obra que resalta este tibasoceño en toda la magnitud de su personalidad académica y social. Luego, la gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, anualmente hace un concurso, y yo fui ganadora de este concurso con la obra Tibasosa en el proceso de independencia y en la Ruta Libertadora de 1819. Y es premio de libro didáctico con tema bicentenario y forma parte de la colección Bicentenario el año pasado. También el año pasado, para conmemorar los 239 años del natalicio de Francisco Mariño y Soler, escribí la obra que se titula precisamente Fray José Ignacio Mariño y Torres, Francisco Borja Mariño y Soler, en el Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819-2019. Esta obra se ocupa de estos dos personajes tibasoceños, rescatándolos del anonimato para colocarlos en su valor histórico que les corresponde. Fray Ignacio, coronel y capitán del Ejército Libertador, y Francisco, del personaje que nos ocupamos hoy en sus 240 años de natalicio. Bien, Francisco y Soler, Mariño y Soler, es un tibasoceño 100%, pertenece a la nobleza española, hijo de don Miguel Mariño y Reyes y doña Nicolasa Josefa Soler y Currea, auténtico criollo, nacido el 9 de octubre de 1780 y
aquí en Tibasosa y que parte a la eternidad el 31 de agosto de 1786. Sus restos mortales están aquí en el cementerio central del pueblo. Este hombre descendiente de nobleza española, establecida aquí en Tibasosa en los años de la colonia, se casó 2 veces, su primer matrimonio con doña Ana María Pinzón y el segundo con doña Camila Franco. Él tuvo numerosa familia, especialmente con doña Camila Franco. Bien, pero nos detenemos hoy para rendirle culto a su altísimo desempeño como prócer y como nacional y republicano en la construcción de la nacionalidad y en la lucha realizada para alcanzar la libertad de la patria. Francisco Mariño y Soler fue dueño de grandes extensiones de terreno y esa condición económica creó en él sentido de pertenencia y solvencia. Así que cuando se inicia la reconquista española con el pacificador Morillo y Barreiro, don Francisco Mariño ya empieza a defender sus fueros dentro del territorio colombiano y especialmente aquí en la región de Boyacá y en la provincia de Tunja. Recordamos que la provincia de Tunja se extendía entonces hasta Venezuela. Entre los años de 1815 y 1819, pues, empiezan los brotes españoles a hostigar a los patriotas y mueren muchísimos patriotas. Entonces sobresale don Francisco Borja Mariño y Soler por cuanto es capaz de defender sus propiedades y defender sus sentimientos de criollo aquí en la patria grande y en la patria chica, en diferentes hostigamientos propiciados por los españoles. En esos distintos brotes de guerrillas, él aporta sus gentes, su fuerza, sus armas para defenderse y para defender lo que es entonces los principios de la independencia de España. Así que en esa lucha constante por la independencia y libertad, lo acusan o se informa al gobierno español de que los hermanos Mariño estaban protagonizando hechos significativos contra la invasión española. Y recordamos que Fray Ignacio estaba en esos momentos, Fray Ignacio Mariño y Torres, hermano medio de Francisco, se ocupaba en los llanos de Casanare en el adiestramiento de parte de las tropas que conformarían el ejército libertador. Mientras que don Francisco se ocupaba de los ataques contra la invasión española. Por estos hechos fue condenado a muerte, se le siguió consejo de guerra y se proyectó pasarlo a muerte en el patíbulo, pero por su nobleza y por ostentar el título de patricio, que precisamente es título de nobleza española, y por su cercanía al libertador Simón Bolívar, no fue ejecutado. Se le perdonaron los
las actitudes de hostigamiento y de defensa, y fue condenado a prisión por la Armada Española. Aquí, en Tibasosa, fue confinado a pagar su prisión y gracias a estos privilegios de patricio, de amigo personal del Libertador, de su nobleza muy cercana al rey Fernando VII y a las autoridades españolas, no se ejecutaron nunca las medidas tomadas por los españoles sobre su vida y para ocasionarle la muerte, sino que al contrario se le disimularon. Y justo cuando llega Bolívar a Socha con su ruta libertaria, con sus ejércitos para darnos la independencia y libertad, busca a don Francisco Mariño, lo llama y él entra de lleno a trabajar conjuntamente en el diseño que seguiría la ruta de la libertad desde Socha hasta la victoria final en el puerto de Boyacá. Así que don Francisco, con su poder económico, auxilió en muy buena parte la campaña libertadora, propiciando sus bienes, caballos suficientes, equipos y armamento de guerra, víveres, etc. Fue un benefactor de la libertad de la patria y de América. Avanza con él, junto a él, y como conocedor de la región a través de su extensión territorial, orienta y diseña al Libertador la ruta para llevarlo a la victoria final. Entonces se encarga de la logística, le ayuda a reclutar gente para unirla al ejército y, como se dijo ya antes, a propiciarle lo necesario para adelantar las batallas que nos dieron la libertad. Con su espada participa entonces en la batalla del Pantano de Vargas y cuerpo a cuerpo. Y aquí hay un episodio que vale la pena recordar para los tibasoseños y para quienes no conocen estos pasajes importantes de nuestra historia. Se comprueba la amistad y la cercanía de don Francisco Borja Mariño y Soler con el Libertador Simón Bolívar, por ejemplo, con este texto que la sobreviviente familia de él, residente en Tibasosa, entregó a la Academia Colombiana de Historia. Y dice así: es un manuscrito de su puño y letra. Comillas: con Bolívar recorrimos al día siguiente, muy de madrugada, el campo de Vargas y constatamos los estragos causados al enemigo y las bajas inferidas a los nuestros. Obedeciendo sus órdenes, después de que mis hombres de Ayalas, bajo la dirección de los hermanos Villate, que con tanto acierto habían ideado la construcción de las balsas para el paso del río 2 días antes, hicieron fosas comunes en sitios diferentes para enterrar en una a los patriotas y en otra a los verdugos españoles, a quienes se les debería despojar previamente de toda vestidura. Dispuso Bolívar que el coronel Rook, herido en la carga del Cangrejo, y a quien ya el médico inglés Tomás Foley había intervenido dada su gravedad, fuera trasladado de inmediato a la casa de los agustinos en Puente Hamaca, vereda del Hato, con la advertencia de que estos frailes responderían por su cuidado, y ordenó que Javier Villate y 10 hombres más llevaran a Inocencio Chincá a Tibasosa
e hicieran lo posible por salvarle la vida. Este es un gran testimonio de la cercanía entre los dos. Luego, el mismo Libertador dice en alguno de sus discursos, comillas, a Francisco Mariño y Soler se debió el buen suceso de estas operaciones en las que se distinguió por su actividad y bizarría. Esta es pues la grandeza de este hombre en la contribución durante la gesta de la emancipación. Así que se retiran del pantano de Vargas el 26 de julio de 1819 y bajo sus orientaciones continúan por Tunja y el puente hasta llegar al puente de Boyacá, donde nuevamente cuerpo a cuerpo utiliza su espada. Luego le pide al Libertador su retiro. El Libertador le ofrece la administración de las minas de Esmeralda en Somondoco y en Pauna y aquellas regiones de esmeraldíferas, y el coronel Mariño renuncia a ellas, prefiere decirle que ha cumplido su misión frente a la gesta libertadora y regresar a Tibasosa, a su hacienda del campo, conocida como la Hacienda Mariñera en la vereda de Ayalas, casona que todavía se conserva y que el gobierno nacional y el departamental y municipal deberían adquirirlo como sencillo homenaje de gratitud por tanto desempeño en la independencia de Colombia. Bien, el coronel Francisco Borja Mariño y Soler fue coronel del ejército de la Nueva Granada, fue consejero de guerra, fue brigadier general, fue alcalde de Tunja, alcalde de Sogamoso, senador de la Confederación Granadina, senador de los Estados Unidos de Colombia y senador de la República. En cada una de estos desempeños aportó sus ideas y sentó las bases de la democracia para la República y al mismo tiempo ayudando para ella la consolidación nacional. Gracias a sus altísimos desempeños, recibió títulos como Caballero de la Orden de Santiago, Caballero de la Orden de Alcatrava, Caballero de la Orden de los Libertadores, Patricio, que es un personaje de nobleza con privilegios, y la máxima distinción dada únicamente hasta hace pocos años a Francisco Borja Mariño y Soler y a Jorge Washington, el título de Cincinnatus, que resalta al ciudadano modelo de virtudes. El año pasado, con motivo del bicentenario de la independencia, aquí en Tibasosa, en la presentación de la obra y previo reuniones con el alcalde de entonces, el ingeniero Leonardo Patiño, se propuso crear por decreto la condecoración Héroes Tibasoseños en la independencia de Colombia en 3 modalidades, en 3 medallas. Medalla Fray Ignacio Mariño y Torres, para resaltar los valores morales y religiosos de los tibasoseños que hayan dedicado su vida a esta noble misión. Medalla Francisco Borja Mariño y Soler, para el ciudadano tibasoseño más destacado por sus aportes cívicos y sus realizaciones en la grandeza de la patria. Medalla Javier Villate,
para destacar al administrativo en su trabajo para lograr el desarrollo y la grandeza del pueblo de Tibasosa. También he propuesto el Día Cívico y Día de la Identidad Tibasoseña en esta fecha, justo el 9 de octubre, para recordar la grandeza de estos próceres y de este en especial, don Francisco Borja Mariño y Soler. Luego, no podemos más que, al referirnos hoy, 9 de octubre de 2020, celebrando sus 240 años de natalicio, que lo recordamos, decirle que lo recordamos orgullosos de ser colombianos, de ser boyacenses y más orgullosos de ser coterráneos tibasoseños. Muchísimas gracias.